En esta película hay mucho más de lo que parece. You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. Antes de empezar a hablar de Obsesión, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar podcasts exclusivos. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram para más contenido. Este viernes, día 26 de junio, por fin se estrena en España Obsesión, uno de los últimos éxitos en género de terror y que ha hecho temblar a toda la industria. La película está escrita y dirigida por Carrie Baker, un joven director que en su currículum solamente tiene algunos cortos y un mediometraje, y ahora nos trae esta historia que ha conseguido ser toda una revolución para el público. Lo que nos presenta al director con Obsesión no es nada nuevo, pero sí que ha conseguido adaptarlo a la perfección a una generación que está ávida de esas historias y contada por alguien de su propia generación, que les entiende, que sabe perfectamente cuáles son sus inquietudes. Y esa es una de las garantías de éxito, entre otras cosas. Ahora hablaremos de todos los elementos que intervienen en este éxito, pero primero os digo que la película está protagonizada por Michael Johnston e Inde Navarrete, entre otros. Para que os hagáis una idea de lo que os vais a encontrar, esta historia alude a un término que es casi tan antiguo como la humanidad y una frase hecha que seguro que os sonará de algo: cuidado con lo que deseas. Si te gusta el cine de terror, seguramente conozcas la historia de la pata de mono. Una pata de mono que concede deseos, pero esos deseos tienen letra pequeña y efectos secundarios. Pues es un poco el concepto de este Obsesión, pero lo va a mezclar con el mundo romántico y la manera en la que los jóvenes se relacionan actualmente. Muchos son los elementos que hacen que esta película sea tan efectiva. No son elementos nuevos, ni mucho menos, sino que alude a la sencillez. El concepto es menos es más, principalmente porque tienen un presupuesto muy ajustado, pero hay otros elementos técnicos que el director ha utilizado a su favor, como por ejemplo el formato. ¿Por qué una película moderna como esta, firmada por un director joven, tiene un formato de 4/3? Pues porque ese formato va a ser una herramienta más para ayudarle a contar una historia que se basa sobre todo en la falta de información. Una de las cosas que mejor funcionan, bajo mi punto de vista, a la hora de mostrar terror de una forma un poquito más psicológica es la falta de contexto y la falta de información. Esto lo vamos a ver durante toda la película, con información que se queda fuera de plano, un recurso que se utiliza mucho en el cine de terror indie, que tiene bajo presupuesto, pero que es efectivísimo. ¿Por qué? Porque alude a lo más primitivo del ser humano. Entre otras cosas, por ejemplo, no poder ver el rostro completo del personaje cuando está hablando. Esa falta de información nos lleva a la parte del cerebro más primitiva del ser humano, porque sentimos esa amenaza. Al no poder interpretar el rostro de un ser humano, no sabemos qué intenciones tiene. Y ese recurso también está muy presente en Obsesión. Además de ese formato de 4/3 que resulta claustrofóbico durante toda la película, va a utilizar también a su favor la iluminación y la fotografía. Si analizamos la paleta de color de Obsesión, nos vamos a encontrar con una gama de marrones y de colores cálidos pero muy oscuros, colores neutros en los que no aparece un color vibrante en ningún momento, y esa gama de color también va a aludir a un estado de ánimo, probablemente el de la perspectiva de nuestro protagonista, que no está pasando por su mejor momento. Esa neutralidad hace que a ojos del espectador sea muy difícil detectar de dónde va a venir el peligro, algo muy efectivo para crear esa tensión. Unido al formato de 4/3 hace que cualquier encuadre sea carne de jumpscare. Considero que esta película sí es de género de terror, pero también le añadiría una nota de terror psicológico. Aún no lo he dicho, pero Obsesión tiene una calificación R que me parece bastante adecuada, pero también quiero hacer una pequeñita advertencia sobre esta película porque utiliza recursos que aluden bastante a lo que podemos definir como una relación de abuso, una relación de control, una relación
tóxica, digamos. Y sí que creo que hay ciertos momentos que pueden considerarse como detonantes para algunas personas que hayan vivido una relación de control o abusiva en su vida real. Esto creo que es mi deber advertirlo porque quizá para algunas personas sea una película que les lleve a lugares que no quieren visitar. Dejando aparte esto, creo que es una película que habla mucho más allá de esta historia de cuidado con lo que deseas. Creo que sus reflexiones son mucho más profundas, no solamente sobre las relaciones románticas, sino también por una generación al completo. La experiencia que he vivido viendo esta película en una sala de cine con otras personas es que a algunos les entraba la risa floja, una risa nerviosa, me imagino, porque la película no es ninguna comedia. Yo no me he reído en ningún momento. Lo que espero es que el público no se esté tomando esta historia a la ligera y sepan leer entre líneas porque hay mucho que comentar. Esta cinta habla de los miedos de las nuevas generaciones y concretamente a la hora de las relaciones interpersonales, pero también habla de sus defectos. No creo que sea amable con lo que está viviendo esta nueva generación a la hora de relacionarse de forma romántica y alude tanto a las dificultades para crear conexiones como a los defectos sociales y emocionales de esta nueva generación. No sé si habrán llegado a esa lectura, pero yo sí la he visto. Me parece muy curioso también que en este cambio de roles, donde el chico es el protagonista, se haya convertido en una historia tan mediática, cuando llevamos décadas, muchas décadas, hablando de estas mismas situaciones, pero con los roles cambiados. Parece que han necesitado hacer un cambio de rol para que la sociedad ponga atención en esta historia. Os pongo un ejemplo reciente y es la película Watcher, Observada, del año 2022, un magnífico thriller que habla también de estos miedos de una manera más psicológica y no tanto como terror visceral, como es el caso de Obsesión, pero sí merece la pena recordar que hay otras muchísimas películas que hablan de estos miedos psicológicos, de estas relaciones de control, pero con los roles invertidos. En este caso, es una novedad encontrarse con esta historia con los roles cambiados y también llama la atención porque en ese lado femenino tenemos a una actriz, Navarrete, que es una chica muy mona, pequeñita, delgadita, que no resulta ninguna amenaza aparentemente. Y estos elementos son los que llaman la atención porque son diferentes, se salen de la norma, pero no quiere decir que sea ninguna novedad. Obsesión básicamente es otra prueba más de que no hace falta hacer una película de terror de 200 millones de dólares para que sea buena, que esas películas también las disfrutamos, por supuesto que sí, pero en el menos es más y en el cine indie de terror estos elementos se utilizan mucho porque hay que sacarle partido a lo que tienes a mano, como esos 4/3, unas interpretaciones que están mucho más trabajadas, porque tengo que destacar sobre todo el trabajo de Navarrete, está magnífica, este personaje es impresionante y creo que ha hecho un trabajo maravilloso. También hay que destacar la buena calidad de los efectos prácticos en esta película, son muy desagradables, ¿vale? De ahí viene sobre todo esa calificación R y cumple con creces su objetivo. Ha sido muy inteligente a la hora de crear esa tensión, de construirla escena a escena y por supuesto otro de los elementos que ayuda y diría que es prácticamente el 50% de ese malestar que produce la película es la banda sonora. Una banda sonora que tiene unos tintes muy nostálgicos pero que a la vez es incómoda, con unas disonancias que hacen sentir al espectador que algo no está bien y eso desde la primera secuencia. Aumentos y disminuciones de sonido, una edición de sonido también muy inteligente. El mayor éxito de Obsesión es que ha conseguido aludir a sensaciones primitivas y además saber aludir a las nuevas generaciones, que se sientan muy identificados con esas situaciones, obviamente muy exageradas, llevadas al extremismo para que funcione ese terror, pero sí que creo que está hablando de mucho más de lo que parece. De una generación que se siente muy perdida a la hora de crear vínculos emocionales y donde ese no saber acercarse o tener muchas dificultades para ello les lleva a cometer errores bastante graves. Creo que podríamos estar aquí hablando mucho tiempo sobre el perfil psicológico del protagonista. No voy a entrar porque creo que sería ya hablaros de spoilers, pero estad atentos porque esta cinta
tiene mucho más de lo que parece. Por todo esto, para mí, Obsesión es un 7,5. Me ha gustado bastante. Tiene un uso muy inteligente de muchísimos recursos que ya se conocían y que ya se habían tratado en otras películas indie o de bajo presupuesto, y donde Carrie Baker ha conseguido sacarles muchísimo partido. Desde luego es un director que tiene un potencial inmenso para el terror, pero tengo que recordaros que cuando estos jóvenes directores pasan del cine indie con pocos recursos a grandes superproducciones, a veces se pierde esa necesidad de ajustarse a un presupuesto y muchas veces esas limitaciones son las que hacen crecer la creatividad. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto, pero desde luego es un primer paso buenísimo. Espero que vosotros también saquéis esas segundas lecturas de la película porque creo que lo merece, no quedarse solamente en lo superficial, tiene mucho que contar, pero ya me diréis vosotros. Se estrena este fin de semana, si ya se ha estrenado en vuestro país, que creo que hay algunos países que ya la han visto, pues también contadme qué os ha parecido aquí abajo en la sección de comentarios. Y como siempre, te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.